28 de junio de 1966. Golpe de Estado del general Juan Carlos de Onganía al gobierno constitucional del doctor Arturo Illia, que había comenzado en el año 1963. ...28 de junio de 1966... golpe de Estado del general Juan Carlos de Onganía al gobierno constitucional del doctor Arturo Illia, que había comenzado en el año 1963. La democracia derrotada es el nombre del libro de Emilio Gibaja, que formó parte del gabinete del doctor Illia y que habla de la época de Illia y del gobierno de Illia. Es maravilloso poder recorrer este libro porque está lleno de esos pequeños detalles y carnaduras que buscan una explicación que vaya más allá de las explicaciones que este golpe ha tenido desde el punto de vista internacional, producto de la derechización de toda América Latina y de lo que significó la relación con Estados Unidos. También tenemos que hacer un paneo con respecto a esa época en la que se endiosaba a la juventud, en este sentido todas esas revueltas que tuvieron lugar en Francia, en Praga, el famoso Mayo francés, todas esas revueltas juveniles hacían ver al personaje que nos gobernaba como si fuera una persona mayor, ¿no? O sea, como si una persona que ya había pasado su tiempo. Pero Arturo Illia tenía apenas 63 años. Tal vez su forma pausada de hablar, esa manera bonachona de ser, podía haber confundido en esa simplificación de las personas el análisis de una personalidad. Pero los datos están allí incontestables. Teníamos una república con un crecimiento anual del 8%. Tuvimos el mayor presupuesto en la educación, el 25%, que no se llegó nunca a ese porcentaje de inversión. Teníamos la ciencia y la tecnología en una inversión que mostró descaradamente y tristemente lo que el golpe de Onganía puso en descubierto al dar ese golpe a las universidades a un mes de este golpe de Estado, el 29 de julio también del año 66, en donde el 29 de junio se habían intervenido los partidos políticos y el 29 de julio, un mes después, se interviene en las universidades como nunca había pasado en la historia, es decir, la policía invadiendo un territorio autónomo, ¿no? Y todos esos proyectos del área de ciencias que habían sido también derrotados, esa dispersión de nuestros mejores científicos, este desgarramiento que sufrió la Universidad de Buenos Aires, demostró a las claras cuál era el sentido de este golpe. Y además se lo demostró al periodismo que estuvo alentando esta figura, como lo alentaba el propio Landru en su revista Tía Vicenta, con esa picardía del humor, ¿no? De mostrarlo como una tortuga siempre al presidente. Cuando quiso hacer lo mismo ya en tiempos de Onganía y mostrarlo al presidente como una morsa, cerraron su revista. Así pudo comprobar en carne propia lo que significa la verdadera libertad de prensa, que solo garantiza un buen ejercicio de la democracia. Entonces, sufriendo en carne propia estas situaciones, sufriendo lo que se perdió, muchas veces la izquierda más violenta atacaba la política de Illia, pero en realidad él era un demócrata, y un demócrata que admitía esa pluralidad y que odiaba todo tipo de totalitarismo, ¿no? Como dijera Marcos Aguinis, detestaba los autoritarismos de cualquier color. Por eso era un hombre que luchó sin fatiga por una democracia cabal, siempre imperfecta, pero siempre perfectible. Curiosamente, tuvo que afrontar una serie de paros
con una CGT muy comprometida en su derrocamiento. Allí lo vemos aparecer a Bandor junto a Onganía, y ni qué decir de ciertas correspondencias del general Perón, que desde su exilio denigraba a este gobierno. Después habrá una carta de disculpas y demás hacia su persona, pero no hacia los dichos sobre este gobierno. Claro, una democracia plural, una democracia que parecía gris, con un hombre saliendo sin custodia, recorriendo la ciudad, sin haberse ganado enemigos, pero tampoco habiéndose aliado a ese show de la política que empezaba a generarse, ¿no? Había que estar en los medios, había que buscar el mejor perfil, había que entrar en esa simplificación de los medios y de la farándula. Enemigo de esto, un gobierno austero como el de él, sin embargo, era un hombre calificado, preparado, y sinceramente, nada mejor que este título de la democracia derrotada para darnos cuenta que una vez más no supimos distinguir a ese político que estaba brindándonos la mayor de las libertades sin claudicaciones, ¿eh? Sin claudicaciones, porque no mandó tropas a Santo Domingo, porque prefirió apoyar una ley de medicamentos y demostrar que éramos un país soberano. No nos dimos cuenta. Una vez más, después de pasado el golpe, después de visto las consecuencias del gobierno de Onganía, muchos lamentaron aquel error. Es mejor una democracia imperfecta, pero perfectible, que cualquier tipo de dictadura. Y qué perder una democracia capaz de no declamar que va a apostar sobre la educación, sino apostar en serio. Lo hemos perdido, pero lo recupera la historia. Lo recupera la historia como un hombre de honor, que fue don Arturo Illia.